Yo nunca imaginé conocer a Jesús, menos tener en mis manos el Nuevo Testamento. Crecí en un hogar donde su nombre era un muro prohibido, un límite invisible que nadie debía cruzar. Desde niño aprendí que había temas que no se tocaban, palabras que no se pronunciaban y libros que jamás debían abrirse. Mi padre, un rabino respetado, me enseñó que nuestra fe debía mantenerse pura, sin mezclarse con lo que él llamaba engaños. Pero lo que nunca imaginé es que el secreto más grande de mi familia estaba escondido en una caja polvorienta, esperando el momento de ser descubierto. Hoy rompo el juramento de silencio. La verdad debe saberse. Jesús es real. Cambió mi vida para siempre y estoy convencido de que cambiará la tuya también. Todo comenzó tras la muerte de mi abuelo. Apenas lo conocí. Era un hombre silencioso, marcado por cicatrices invisibles que el holocausto había dejado en su alma. Cuando falleció, heredé una pequeña caja con sus pocas pertenencias. Al abrirla, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Dentro había documentos amarillentos, fotografías descoloridas de rostros que parecían mirarme desde otra época, y un viejo sidur, un libro de oraciones judías. El olor a papel antiguo y humedad me envolvió como un susurro del pasado. Sin embargo, lo que encontré dentro de ese libro cambió mi destino para siempre. Entre las páginas gastadas del sidur, oculto como un tesoro prohibido, descubrí un pequeño Nuevo Testamento escrito en yiddish. Estaba desgastado, con las esquinas dobladas y las páginas manchadas por el tiempo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué hacía ese libro allí? ¿Por qué mi abuelo, un sobreviviente de Auschwitz, lo había escondido dentro de un libro de oraciones? Con manos temblorosas lo abrí y lo primero que vi fueron subrayados en pasajes que me dejaron sin aliento. Uno de ellos decía: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». En los márgenes, con letra temblorosa en hebreo, mi abuelo había escrito preguntas que me atravesaron el alma. ¿Es posible? Él entendió nuestro sufrimiento. Me quedé paralizado. Era como si mi abuelo, en medio del infierno del holocausto, hubiera encontrado un rayo de esperanza en aquel libro, un secreto que nunca compartió, una fe que desafió el silencio de Dios en Auschwitz. Sentí miedo, como si estuviera traicionando mi herencia al leer esas palabras, pero al mismo tiempo, una fuerza irresistible me empujaba a seguir. Cada página era un misterio, cada anotación un grito escondido en el tiempo. ¿Qué había visto mi abuelo en Jesús? ¿Por qué había guardado ese testimonio en secreto? La intriga me consumía, y aunque sabía que estaba entrando en un territorio prohibido, no pude detenerme. Esa noche no dormí. Las palabras del Nuevo Testamento resonaban en mi mente como un eco imposible de apagar. Jesús hablaba de descanso, de perdón, de vida eterna, y yo, el hijo de un rabino, me encontraba frente a un dilema que podía destruir todo lo que conocía. El miedo me envolvía, pero también una extraña paz comenzaba a nacer en mi interior. Era como si alguien me estuviera llamando desde las páginas, alguien que conocía mi carga, mi historia, mi dolor, alguien que había conocido también el sufrimiento de mi pueblo. No sabía aún que ese encuentro marcaría el inicio de una transformación que cambiaría mi vida para siempre. Lo que comenzó como un hallazgo accidental se convertiría en el testimonio más poderoso de mi existencia. Y hoy quiero compartirlo contigo, porque sé que lo que hizo en mí puede hacerlo también en ti. Jesús es real, Él es el Mesías, y mi historia es la prueba de que su luz puede atravesar incluso las sombras más oscuras. El hallazgo de aquel Nuevo Testamento no me dejó en paz. Durante días lo escondí en mi habitación, temiendo que alguien lo descubriera. Cada vez que escuchaba los pasos de mi padre en el pasillo, sentía que mi secreto podía ser revelado. Era como si el libro ardiera en mis manos, como si tuviera vida propia. No podía dejar de pensar en las palabras que mi abuelo había subrayado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa frase me perseguía, me envolvía, me llamaba. ¿Cómo podía un hombre que había sobrevivido a Auschwitz escribir en los márgenes: «Él entendió nuestro sufrimiento»?
¿Qué había visto mi abuelo en Jesús que yo aún no podía comprender? El miedo me consumía. Yo era el hijo de un rabino, educado para defender nuestra tradición, para mantenernos alejados de todo lo que oliera a cristianismo. Pero al mismo tiempo, una fuerza irresistible me empujaba a abrir ese libro cada noche. Lo hacía en silencio, con la puerta cerrada, como quien comete un delito. Mis manos sudaban, mi corazón latía con violencia, y sin embargo, no podía detenerme. Cada página era un desafío, cada palabra un golpe contra las murallas que me habían levantado desde niño. Sentía que estaba traicionando a mi padre, a mi comunidad, a mi propia sangre. Pero también sentía que estaba descubriendo algo que podía salvarme. Recuerdo una noche en particular. El silencio de la casa era absoluto y yo, con el Nuevo Testamento abierto, leía las palabras de Jesús. Él hablaba de perdón, de amor, de un reino que no era de este mundo. Y en mi interior, algo comenzó a quebrarse. Era como si las cadenas invisibles que me habían atado toda mi vida empezaran a romperse una a una. Sentí miedo, sí, pero también una paz que nunca había conocido. Era como si alguien me estuviera hablando directamente, alguien que conocía mi historia, mi dolor, mis preguntas, alguien que me decía que no estaba solo. La intriga se convirtió en obsesión. ¿Por qué mi abuelo había escondido ese libro dentro de un sidur? ¿Por qué había subrayado esos pasajes y escrito esas preguntas? ¿Había encontrado en Jesús la respuesta que nunca se atrevió a confesar? Cada anotación era un misterio, cada palabra un testimonio silencioso. Y yo, el hijo de un rabino, me encontraba frente a una verdad que podía destruir mi mundo, pero también podía darle sentido. Comencé a leer más. Descubrí historias de milagros, de hombres y mujeres transformados por el poder de Jesús. Descubrí palabras que hablaban de vida eterna, de un amor que no se podía medir. Y en mi interior, la lucha era feroz. Una parte de mí quería cerrar el libro y olvidarlo todo, pero otra parte, más fuerte, me decía que debía seguir, que debía descubrir lo que mi abuelo había visto. Era como si una voz me llamara desde las páginas, una voz que atravesaba el tiempo y el silencio, una voz que me decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa noche lloré. Lloré como nunca antes. Sentí que mi abuelo me había dejado un legado oculto, un secreto que debía ser revelado. Sentí que Jesús estaba tocando mi corazón, que estaba rompiendo las murallas que me habían separado de Él. Y aunque el miedo seguía ahí, la esperanza comenzaba a nacer. Era el inicio de una transformación que cambiaría mi vida para siempre. El peso del secreto comenzó a volverse insoportable. Cada vez que veía a mi padre, el rabino, sentía que podía leer en mis ojos lo que estaba ocurriendo. Me miraba con la autoridad de quien guarda siglos de tradición, y yo en silencio escondía un libro que podía destruir todo lo que él había construido. Era como si viviera entre dos mundos, el de la fe heredada y el de la verdad que estaba descubriendo. Y cada día la tensión crecía más. El Nuevo Testamento me hablaba con una fuerza que no podía ignorar. Leía pasajes donde Jesús sanaba enfermos, perdonaba pecadores, abrazaba a los rechazados. Y en mi interior, algo me decía que ese era el Mesías que nuestro pueblo había esperado por generaciones. Pero ¿cómo aceptar eso? ¿Cómo confesarlo sin ser expulsado, sin ser señalado como traidor? El miedo me paralizaba, pero la esperanza me empujaba hacia adelante. Era una batalla invisible, una guerra en mi corazón. Recuerdo que una noche, mientras leía en secreto, llegué al pasaje donde Jesús decía, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Sentí que esas palabras atravesaban mi alma como un rayo. Yo estaba en tinieblas, ocultando mi lectura, temiendo ser descubierto, pero al mismo tiempo, esa luz comenzaba a brillar dentro de mí. Era como si mi abuelo, desde el silencio de su sufrimiento, me hubiera dejado un camino marcado. Él había entendido que Jesús conocía nuestro dolor, y ahora yo lo estaba entendiendo también.
El conflicto interno se volvió insoportable. Cada vez que entraba a la sinagoga, cada vez que escuchaba las oraciones, sentía que algo faltaba. Era como si las palabras que repetíamos estuvieran incompletas, como si hubiera una verdad más grande esperando ser revelada. Y esa verdad estaba en las páginas que yo leía en secreto. Me preguntaba si mi abuelo había sentido lo mismo en Auschwitz, si en medio del horror había encontrado en Jesús la única esperanza que podía sostenerlo. Esa idea me estremecía. ¿Podía ser que el Mesías que tanto habíamos esperado ya había venido y que lo habíamos rechazado? El miedo a ser descubierto me acompañaba en cada momento. Guardaba el Nuevo Testamento en un lugar oculto, lo sacaba solo de noche, y cada vez que lo abría, sentía que estaba cruzando una frontera prohibida. Pero no podía detenerme. Era como si una voz me llamara, una voz que me decía que debía seguir, que debía conocer más. Y aunque sabía que mi vida podía cambiar para siempre, aunque sabía que podía perderlo todo, no podía ignorar lo que estaba ocurriendo en mi corazón. Comencé a orar en silencio, algo que nunca había hecho de esa manera. No eran las oraciones aprendidas, no eran las palabras repetidas, eran susurros desde lo más profundo de mi alma. Le pedí a Dios que me mostrara la verdad, que me revelara si Jesús era realmente el Mesías. Y en medio de esas oraciones, sentía una paz que nunca había conocido. Era como si alguien me respondiera, como si alguien me dijera que no estaba solo. Esa paz me envolvía, y aunque el miedo seguía allí, la esperanza comenzaba a crecer. Sabía que estaba en un punto de no retorno. Lo que había descubierto no podía olvidarse, no podía enterrarse. Era como si mi abuelo me hubiera entregado una antorcha, y ahora era mi responsabilidad llevarla adelante. Jesús estaba tocando mi vida, y aunque aún no lo entendía del todo, sabía que nada volvería a ser igual. Los días comenzaron a volverse insoportables. El secreto que guardaba me quemaba por dentro. Cada vez que me sentaba a la mesa con mi familia, cada vez que escuchaba a mi padre hablar de la ley y de la tradición, sentía que estaba viviendo una doble vida. Por fuera era el hijo obediente, el heredero de una fe que debía permanecer intacta. Pero por dentro, era un hombre marcado por un encuentro que estaba transformando mi corazón. Jesús me estaba llamando, y yo ya no podía ignorarlo. El Nuevo Testamento se convirtió en mi refugio. Lo leía en silencio, escondido, como quien se alimenta de un manjar prohibido. Cada palabra me atravesaba, cada historia me conmovía. Descubrí que Jesús no solo hablaba de descanso, sino también de perdón, de libertad, de una vida nueva. Y esa vida nueva comenzaba a latir dentro de mí. Pero con cada paso que daba hacia esa verdad, el miedo se hacía más grande. ¿Qué pasaría si mi padre descubría lo que estaba leyendo? ¿Qué pasaría si mi comunidad se enteraba? El rechazo sería inmediato, la vergüenza insoportable. Y sin embargo, algo dentro de mí me decía que debía seguir. Comencé a notar que mi manera de ver el mundo estaba cambiando. Las oraciones que antes repetía mecánicamente ahora me parecían vacías. Los rituales que antes me daban seguridad, ahora me parecían incompletos. Era como si hubiera una pieza faltante en todo lo que hacía. Y esa pieza estaba en las páginas del Nuevo Testamento. Jesús no era un extraño, no era un enemigo. Era el Mesías que mi abuelo había encontrado en secreto, el Mesías que ahora me estaba encontrando a mí. El conflicto se volvió tan intenso que empecé a tener pesadillas. Soñaba que mi padre me descubría, que me arrancaba el libro de las manos y me expulsaba de la casa. Soñaba que mi comunidad me señalaba como traidor, que me quedaba solo, sin familia, sin identidad. Pero al despertar, lo primero que hacía era abrir el Nuevo Testamento y leer. Era como si las palabras de Jesús fueran más fuertes que mis miedos, como si su voz me diera el valor que necesitaba para seguir adelante. Una noche mientras leía, llegué al pasaje donde Jesús decía: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Esa frase me golpeó como un trueno. Yo estaba prisionero del miedo, prisionero del silencio, prisionero de una tradición que me prohibía siquiera pronunciar su nombre. Pero Jesús me estaba ofreciendo libertad, y en ese momento entendí que no podía seguir ocultando lo que estaba ocurriendo en mi interior. La verdad estaba desbordando mi vida, y tarde o temprano tendría que confesarla. El dilema era claro. Podía seguir en silencio, escondiendo el libro, fingiendo que nada había cambiado. O podía dar un paso al frente, arriesgarlo todo y confesar que había encontrado al Mesías en el Nuevo Testamento. El miedo me paralizaba, pero la esperanza me empujaba. Era como estar en el borde de un abismo, sabiendo que si saltaba, nunca volvería a ser el mismo. Y aunque aún no tenía el valor para hablar, sabía que el momento se acercaba. Jesús estaba transformando mi vida.
Y esa verdad no podía permanecer oculta para siempre. El silencio comenzó a volverse demasiado evidente. Mi padre me miraba con ojos inquisitivos, como si algo en mí hubiera cambiado. Yo intentaba disimular, pero era imposible ocultar lo que estaba ocurriendo en mi interior. El Nuevo Testamento estaba transformando mi manera de pensar, de sentir, de vivir. Y aunque no había dicho nada, mi rostro, mis gestos, mi mirada comenzaban a revelar que algo distinto estaba naciendo en mí. Una tarde, mientras ordenaba mis cosas, mi madre entró en mi habitación. Sus ojos se posaron en la caja heredada de mi abuelo. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Y si descubría el libro? ¿Y si veía las anotaciones? Me apresuré a cerrar la tapa, pero su mirada quedó fija en mí. No dijo nada, solo me observó con una mezcla de curiosidad y sospecha. Ese silencio me pesó más que cualquier palabra. Era como si supiera que yo estaba guardando un secreto. El legado de mi abuelo se volvió más fuerte que nunca. Cada vez que abría el Nuevo Testamento y veía sus anotaciones en hebreo, sentía que él me estaba hablando desde el pasado. ¿Es posible? Él entendió nuestro sufrimiento. Esas frases eran como un eco que no podía apagar. Mi abuelo había sobrevivido al infierno de Auschwitz. Había visto la muerte cara a cara y aún así había encontrado esperanza en Jesús. ¿Cómo podía yo ignorar eso? ¿Cómo podía callar lo que él había descubierto en medio del mayor dolor? El miedo me acompañaba en cada instante. En la sinagoga, mientras escuchaba las oraciones, sentía que estaba viviendo una mentira. En casa, mientras cenábamos, sentía que estaba escondiendo la verdad más grande de mi vida. Era como si el secreto me estuviera consumiendo, como si me estuviera arrancando la paz. Y sin embargo, cada vez que leía las palabras de Jesús, esa paz regresaba, más fuerte, más clara, más real. Una noche, mientras leía en silencio, llegué al pasaje donde Jesús decía: «No temas, cree solamente». Esa frase me atravesó como un cuchillo. Yo vivía dominado por el miedo. Miedo al rechazo, miedo a la vergüenza, miedo a perderlo todo. Pero Jesús me estaba llamando a creer, a confiar, a dar un paso más allá del temor. Era como si me dijera que la verdad no podía permanecer oculta, que debía salir a la luz. Comencé a sentir que el momento de decidir se acercaba. No podía seguir viviendo en dos mundos. No podía seguir escondiendo lo que estaba ocurriendo en mi corazón. Jesús estaba transformando mi vida, y tarde o temprano tendría que confesarlo. El dilema me consumía. ¿Debía callar para proteger mi lugar en la familia y en la comunidad? ¿O debía hablar y arriesgarlo todo por la verdad? El legado de mi abuelo me daba fuerzas. Él había escrito esas palabras en secreto. Había guardado ese libro como un tesoro escondido, y ahora ese tesoro estaba en mis manos. Era como si me hubiera entregado una misión, como si me hubiera dicho que debía continuar lo que él había comenzado. Jesús era real. Él había cambiado la vida de mi abuelo en medio del horror, y ahora estaba cambiando la mía. Sabía que el momento de hablar estaba cerca. El silencio ya no era suficiente. La verdad estaba ardiendo en mi interior, y pronto tendría que salir a la luz. El día llegó más rápido de lo que imaginaba. No podía seguir ocultando lo que estaba ocurriendo en mi interior. El Nuevo Testamento ya no era solo un libro escondido en mi habitación. Era una voz que me llamaba con fuerza, una verdad que ardía en mi corazón. Cada palabra de Jesús me confrontaba, cada promesa me llenaba de esperanza, y cada recuerdo de mi abuelo me empujaba hacia adelante. Sabía que debía hablar, aunque el precio fuera alto. Una tarde, mientras cenábamos, mi padre me preguntó directamente. Me miró con esos ojos que parecían atravesar el alma, y dijo que me notaba diferente, que había algo en mí que no podía explicar. Sentí que el aire se me escapaba. El miedo me paralizó, pero al mismo tiempo, una paz extraña me envolvió. Era el momento. No podía seguir callando. Con voz temblorosa le conté lo que había encontrado en la caja de mi abuelo. Le hablé del Nuevo Testamento en yiddish, de las anotaciones en hebreo, de los pasajes subrayados. Le dije que había leído las palabras de Jesús y que esas palabras estaban transformando mi vida. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Mi padre me miró con incredulidad, mi madre con lágrimas en los ojos.
Era como si el mundo se hubiera detenido. El ambiente se volvió tenso, cargado de misterio y dolor. Mi padre me preguntó si entendía lo que estaba diciendo, si comprendía las consecuencias de mis palabras. Yo lo sabía. Podía perderlo todo. Mi lugar en la familia, mi identidad en la comunidad, mi futuro como hijo de un rabino. Pero también sabía que había encontrado la verdad. Y esa verdad era más grande que cualquier miedo. Recordé las palabras de Jesús: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y con esa certeza le dije que Jesús era real, que había cambiado mi vida, y que estaba convencido de que cambiaría la vida de cualquiera que lo recibiera. Mi padre se levantó de la mesa, incapaz de responder. Mi madre lloraba en silencio. Yo sentía que el abismo se abría frente a mí, pero también que la luz me envolvía. Esa noche me quedé solo, con el Nuevo Testamento en mis manos. Lloré, pero no de miedo, sino de liberación. Había confesado la verdad, y aunque sabía que las consecuencias serían duras, también sabía que había dado el paso que debía dar. Jesús me había encontrado, y yo no podía negarlo. El legado legadueño había llegado a su cumplimiento. Él había guardado en secreto su fe en medio del horror, y ahora yo estaba sacándolo a la luz. Era como si su voz me acompañara, como si me dijera que había hecho lo correcto. Jesús era el Mesías, y yo lo había reconocido. Después de confesar lo que había descubierto, mi vida cambió para siempre. No fue fácil. El rechazo de mi padre fue duro, el silencio de mi comunidad pesado, y las lágrimas de mi madre me desgarraron el corazón. Pero en medio de todo ese dolor, sentí una paz que nunca antes había conocido. Era como si las palabras de Jesús, aquellas que mi abuelo había subrayado en secreto, se hubieran convertido en mi propia verdad. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa promesa se cumplió en mí. Comencé a caminar en una nueva dirección. Ya no era el hijo del rabino que vivía bajo el peso de la tradición. Ahora era un hombre que había encontrado al Mesías. Jesús me dio descanso, me dio libertad, me dio vida. Y aunque el precio fue alto, descubrí que nada se compara con la paz de conocerlo. El secreto que mi abuelo guardó en silencio ahora se convirtió en mi testimonio. Un testimonio que debía compartir con el mundo. Hoy rompo el juramento de silencio. La verdad debe saberse. Jesús es real. Él cambió mi vida para siempre, y estoy convencido de que cambiará la tuya también. No importa tu pasado. No importa tu dolor. No importa las cadenas que te atan. Jesús puede darte descanso. Puede darte perdón. Puede darte una vida nueva. Recuerda lo que mi abuelo escribió en los márgenes de aquel libro. ¿Es posible? Él entendió nuestro sufrimiento. Sí, es posible. Jesús entendió nuestro sufrimiento, cargó con nuestro dolor y venció a la muerte para darnos esperanza. Esa esperanza está disponible para ti hoy. Te invito a que no cierres tu corazón. Te invito a que reconozcas a Jesús como el Mesías, como tu Salvador. No es una religión, no es una tradición, es una relación viva con el Hijo de Dios. Él cambió mi historia y puede cambiar la tuya. Hoy te llamo al arrepentimiento. No sigas cargando con el peso de tu pasado. No sigas viviendo en tinieblas. Ven a Jesús, entrégale tu vida y descubrirás la libertad que solo Él puede dar. Yo lo encontré en las páginas de un libro escondido, pero tú lo puedes encontrar ahora mismo, en este instante, si abres tu corazón. Jesús es real. Él es el Mesías, y su luz puede atravesar incluso las sombras más oscuras. Este es mi testimonio, el legado de mi abuelo y la verdad que cambió mi vida. Hoy la comparto contigo porque sé que puede cambiar la tuya también.